nombre es Luz López, soy mamá de Taylor. Lo trajimos con la señora Esther Pines desde chiquito. A los 2 meses de edad él se paralizó medio cuerpo y nos dijeron los doctores que tenía cerebral palsy. Al año y medio se puso bien. Después nos dijeron que tenía distrofia muscular, y ya hasta que tenía 6 añitos, 5 añitos, fue que le encontraron que nos dijeron que tenía un tumor en la cabeza, en la parte de arriba, al lado izquierdo. Y empezaron con medicinas para los ataques, para la epilepsia. Pasó por 3, 4 diferentes medicinas, tuvo pérdida de memoria. A veces no se podía ni levantar, ir al baño. No llegaba yo del trabajo, le decía Taylor, ya llegué, y él nomás podía abrir los ojos y decir okay, que no, ni fuerzas para contestarme, ni fuerzas para comer. La última medicina que tuvo lo puso muy violento, que no lo podíamos controlar. Decidimos quitarle la medicina por completo, y por el principio a veces era peor cuando se la quitaban porque era que la necesitaba, se ponía como un adicto que la necesitaba y era peor. Pero como no tuvimos otra salida, nos supimos de la señora Esther Pines y decidimos traerlo. Desde la primera sesión le dijimos el problema. El niño, antes de que viniéramos con la señora Esther, a veces se ponía bien nervioso en la noche, no sabía ni qué tenía. También le daban calambres en la parte del cuerpo que lo tumbaba, le torcía sus manos. Lo teníamos que sacar entre la noche, 2, 3 horas manejándolo hasta que se calmara, o en el día. Perdía escuela, perdíamos trabajo. Y sentimos que desde la primera sesión el niño empezó a dormir mejor, porque tampoco dormía. Empezó más tranquilo. El último MRI que le hicieron, ella me dijo que el niño ya iba a estar bien. Cuando fuimos a ver el neurocirujano, él nos dijo que ellos no podían tomar crédito de lo que estaba viendo, porque ellos no hicieron absolutamente nada. Lo único que él estaban haciendo era primero cada 3 meses MRI para checar si crecía o no, y las consecuencias que nos habían dicho que si lo iban a dejar que creciera. Yo les preguntaba, si crece, ¿qué va a pasar? El doctor, muy gracioso, nos dijo, para él era gracioso, pues simplemente quitamos el tumor y el pedazo del cerebro que está pegado al tumor. Entonces, pues eso, o lo dejaban ciego, o cuadripléjico, como sea, y decían que no lo iban a operar, solo hasta que de veras se le estuviera muy mal. Y las medicinas no le sirvieron, y cuando esta última que fuimos nos dijo, el tumor antes se miraba brilloso entre los MRIs, blanco. En todas las imágenes que nos mostraban se miraba brillante, blanco. Y en el último se miraba grisecito, y el doctor nos dijo, encogió. Dice, normalmente esto no sucede, o se queda igual o crece. Dice, esto nosotros no podemos tomar crédito porque no hicimos absolutamente nada. Y se quedó sorprendido el doctor y dijo, lo que sea que hizo funcionó. Y desde entonces ya a él ya no va a volver al doctor hasta en 2 años. Ya no le vamos a tener que estar llevando a sacar sangre. Era cada 3 meses hacerle exámenes de sangre para ver si la medicina le dañaba sus riñones, estarlo checando. Si no eran MRIs cada 3 o cada 6 meses. Y ya él va a descansar de los doctores hasta en 2 años un MRI, nomás para confirmar lo que vio el doctor, para ver cómo sigue. Pero ya, gracias a Dios, ya tenemos un niño normal, ya puede jugar. Antes no podía jugar, si corría, ya sabíamos el día que corría de más íbamos a tener una mala noche. Él ya no iba a dormir, nadie iba a dormir ya, él iba a perder escuela, y ya él puede hacer lo que él quiera hacer, ¿verdad? Ya la escuela está súper bien, es un niño contento. Estamos felices de tener un niño de nuevo que no tiene que estar más en el hospital. Y pues estamos muy agradecidos con la señora Esther que nos lo regresó. Y porque no teníamos otra salida. No dijimos, vamos a tener que intentarlo porque es lo único, la única opción que tenemos para que él esté bien. Porque los doctores, yo sentía que entre más lo llevábamos a ver el cirujano, el más enfermo estaba, porque las medicinas eran muy fuertes, eran dosis muy grandes, o lo tumbaban
o lo ponían muy mal y lo estaban dañando. Y desde que venimos aquí, no medicina, él duerme, él es un niño contento, feliz, y la prueba está que el mismo cirujano nos dijo, lo que hiciste funcionó, yo no puedo tomar crédito de eso, no hicimos nada, y ahí está, que no en todas las imágenes se miraba, nos lo mostraba de todas las imágenes en MRI, y en unas, porque sabíamos dónde estaba, lo mirábamos, pero no en todas, y se veía opaco, gris, era como una bolsita nada más. Y pues ya lo dieron de alta 2 años nomás a checarlo, pero el doctor dijo que él ya estaba bien, y no más neurólogos, no más pastillas, no más exámenes de sangre, nada, solo sus chequeos regulares, esos 2 años. Tenía también un problema de un dientito, ya también se le estaba, creían que por lo mismo del cerebro, sus dientes estaban comiendo a sí mismo la raíz. Ahí está el diente, nos habían dicho que él iba a perder este diente hace 1 año, o sea, ya ahorita él debía haber perdido el diente permanente. El diente está bien fuerte. Le cortábamos la manzana, la pizza, el pan en pedacitos para que no le durara más. Ya muerde todo y ahí está su diente, no es un molacho. Pero estamos muy felices y muy agradecidos de la ayuda que nos dio y por habernos sanado a este niño. Y pues estamos felices todos por eso. Muchísimas gracias.